Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, en esta hermosa y maravillosa noche damos gracias a Dios por la vida que nos da sobre la faz de la tierra, la oportunidad de poder bendecir y alabar su santo y maravilloso nombre. Esperando que todos y cada uno estén bien, gozando de la salud, de los beneficios de Dios para con cada familia, con cada hogar, a la vida de cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hija, bueno, toda la familia en general. Así que agradeciendo al Señor de antemano por darnos la fuerza y la hermosa oportunidad de poder abrir nuestra Biblia y poder transmitir esta palabra. Así de que hoy vamos a leer allá en San Mateo capítulo 25 y vamos a leer los 13 versículos primeros del capítulo 25 de San Mateo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, y a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hemos tomado este pasaje de la Biblia porque yo creo que en lo que más la iglesia debe estar compenetrada o atenta es a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús enseñó de una y de mil maneras para que el ser humano entendiera, para que sus discípulos, para que su iglesia en ese entonces entendieran. Y encontramos este hermoso capítulo que hemos leído, donde relata de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Usted sabe por la palabra que esto no fue una realidad, porque cuando se habla de parábola, estamos entendiendo que Jesús aquí hizo una narración simbólica. Y él hizo esa narración simbólica tomando en cuenta que era necesario hablarle a la iglesia sobre cualidades para poder ser arrebatada. Pero esta narración simbólica que Jesús hizo
Es una narración, ¿cómo le pudiéramos decir? Extraordinaria. Una narración simbólica donde hoy nosotros a esta fecha podemos entender y comprender que algo va a acontecer. Lo dicho por Jesús cuando Él habló y dijo, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Qué bueno, mi amado hermano y hermana. Pero debemos de entender que la iglesia debe de tener cualidades en su vida personal para que esa iglesia se vaya con Jesucristo en el arrebatamiento. Bien, como punto número 1, yo quiero decirle que una de las cualidades, le voy a hacer mención de 3 cualidades. La primera cualidad que la iglesia debe de tener, que en la vida de la iglesia debe de existir, hermano y hermana, ser una iglesia que no esté fornicando con otros dioses, que no esté fornicando en su vida espiritual. La iglesia, por eso Jesús hizo mención de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Por eso llamó las 10 vírgenes. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, aleluya, la iglesia debe de mantener esa convicción, esa seguridad de que debe de ser una iglesia pura. Una iglesia que le pertenezca solamente a Jesús. Y que solamente Jesús sea para esa iglesia. Porque si la iglesia, cuando hablamos de iglesia estamos hablando del hombre y de la mujer en las diferentes edades. Si la iglesia va a ser hallada en fornicación espiritual, quiere decir que estas personas están ocupando el lugar de las 5 vírgenes insensatas. Y cuando las personas entran a la fornicación espiritual, mi amado hermano y hermana, estas personas prácticamente están siendo insensatas, no están siendo precavidas. ¿Qué los ha llevado a fornicar espiritualmente? A fornicar, mi amado hermano y hermana, de una manera en la cual ha sido de desagrado delante de Dios. Es por eso que la iglesia tiene que ser como una esposa ataviada para su marido, dice la palabra del Señor. Porque es así como se le va a ser presentada a Dios esa esposa. Es así como la que hoy podríamos decir que es la novia, se le va a ser presentada como una esposa ataviada, como una iglesia virgen, como una iglesia
que no estuvo viviendo en las fornicaciones de la vida espiritual, que siempre se mantuvo con una integridad, con una obediencia, siempre se mantuvo con la idea, con el conocimiento, con la certeza de que de un momento a otro el arrebatamiento tiene que acontecer. Entonces, mi amado hermano y hermana, es ahí donde la iglesia tiene que saber caminar. No enamorarse del mundo, no enamorarse de las cosas del mundo que son desagrado delante de Dios, no enamorarse de otras cosas vanas que van a hacer al hombre, a la mujer, entrar en fornicación espiritual. Y esa fornicación espiritual lo está excluyendo del arrebatamiento de la iglesia. Porque ve esta figura, esa narración simbólica que Jesús hizo en este capítulo de la Biblia. Debemos nosotros de pensar y meditar, porque oiga lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, allá en el capítulo 10, versículo 37, dice la palabra del Señor: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Oiga, hermano y hermana, porque hay un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Las 5 insensatas lo tuvieron por tardanza, vivieron desapercibidas, vivieron confiadas, no vivieron en la certeza de cómo se tenía que esperar al esposo. Todo eso fue causa por la fornicación espiritual, por no ser esa iglesia virgen por la cual el Señor vendría. Eso da a entender que la iglesia debe de ser solamente para Él, para Jesús. Entonces, iglesia, esa es una cualidad que la iglesia debe de tener en su vida y no olvidarse. Ahora, ¿cuántas personas por todo el mundo estarán en fornicación espiritual? Que no tienen, hermano y hermana, la cualidad de ser esa iglesia virgen para Dios, sino que están teniendo otra relación o otras relaciones fuera de Jesús. Por eso Jesús mismo lo ha dicho, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿O qué parte el mundo con Dios? Ninguna comunión tiene que haber
el mundo con la iglesia y la iglesia con el mundo. Entonces cuando la iglesia, el hombre y la mujer, tiene comunión con el mundo, tiene relación con, está teniendo segundas o terceras relaciones fuera de Dios. Y eso le está convirtiendo en un hombre, una mujer, en fornicación. Y eso estuvieron viviendo las 5 vírgenes insensatas. Entonces, mi amado hermano y hermana, es así como la iglesia se va a mantener una iglesia virgen. La iglesia está en el noviazgo. La iglesia, su única relación, su única convivencia, tiene que ser con Dios, con Jesús. Entonces, porque a los hebreos se les fue dicho y se les fue recordado para que ellos se mantuvieran en la alerta. Y se les fue dicho, porque he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es una voz de alerta, iglesia. Eso es algo que debemos de mantenerlo como una lectura necesaria para nuestra vida. Porque por medio de esa lectura, por medio de esa palabra, vamos a estar atentos, vamos a estar precavidos, vamos a estar alertas. Y vamos a continuar sabiendo y entendiendo que como iglesia no podemos tener otra relación fuera de Jesús. Número 2, cualidad número 2, la iglesia lo debe de estar esperando. La iglesia lo debe de estar esperando. ¿Pero cómo? Siendo virgen. Porque las 10 vírgenes lo estaban esperando. Solo que 5 lo estaban esperando de la manera correcta, de la manera debida, de la manera como Dios, como Jesús lo narró en esta parábola, en esta figura. Mi amado hermano y hermana, ¿cómo lo está esperando usted? Usted como iglesia. ¿Lo está esperando como 5 vírgenes, como una de las vírgenes insensatas? ¿O lo está esperando como las 5 vírgenes prudentes? Aquí podemos enumerar 2 iglesias, si usted quiere que le llamemos así. Porque las 5 insensatas, en su teoría, en su conocimiento, en su sabiduría personal, lo estaban esperando. En su ideología lo estaban esperando. Pero no es en mi ideología, no es en mi teoría, no tiene que ser en mi conocimiento. Porque si esto lo hacemos en nuestra teoría, en nuestro conocimiento,
Vamos a tener otras relaciones fuera de Jesús. Y recuerde que Jesús lo dijo, que todo aquel que se constituye amigo del mundo, todo aquel que se hace amigo del mundo y practica las cosas del mundo y hace las cosas del mundo, está fornicando espiritualmente, porque está teniendo otras relaciones fuera de Jesús. Nuestra relación es con Jesús. No puede existir segundas o terceras personas fuera del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, dice que el que se vuelve amigo del mundo, se vuelve amigo de los demonios, de Satanás, se constituye enemigo de Dios. Y es ahí donde entra la fornicación espiritual. Y es ahí donde ahora, como la iglesia lo está esperando. Tiene que ser en la teoría de Dios, en el conocimiento de Dios. Tiene que ser en la narración de Dios. Cómo Dios lo narró, cómo Dios lo explicó, cómo Dios, hermano y hermana, lo enseñó. Las 10 lo estaban esperando. Pero la verdadera iglesia es la iglesia que se está cuidando y se sigue cuidando para Él. Es la iglesia que sigue virgen. Porque es la novia. Todavía no es la esposa. Tiene que seguir siendo la iglesia virgen. Dedicada para Él. Pero que un día esa novia va a contraer nupcias allá en las bodas del Cordero. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Es ahí, iglesia, donde hoy debemos de despertar y mantener esta enseñanza, este conocimiento de Dios para nuestra vida y aplicarla para nosotros como iglesia. Ahora bien, ¿de qué manera las 5 prudentes, las 5 vírgenes prudentes le estaban esperando? Siendo vírgenes, bien preparaditas. La iglesia virgen es la iglesia que está llena de aceite. Es la iglesia que está llena de la unción, del poder, de la gloria divina de Dios. La iglesia virgen es la que lleva consigo el aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Las 5 insensatas estaban sin aceite, estaban sin unción, estaban sin palabra. Estaban con sus lámparas prácticamente vacías. Ya la reserva ya casi se estaba terminando. No había ni en sus vasijas para llenar las lámparas. ¿Por qué? Porque el vivir en otra relación o en otras relaciones fuera de Dios la llevó a que lo de Dios se terminaran en ellas y ya no tuvieran y no estuvieran en la manera correcta de esperar al esposo, porque eso es lo que narra. Ahora dice que las 10 cabecearon. Y no está hablando de lo espiritual, sino está hablando de lo físico, de lo moral. Cabecearon por el cansancio. Cabecearon por el desvelo. Cabecearon por el calor, por X razón o Y motivo, hermano y hermana. Ahí figúrese usted por qué cabecearon en lo físico, en lo personal.
Pero las 5 prudentes estaban preparadas para recibirlo, aunque hubieran estado dormidas físicamente. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia lo debe de estar esperando. Pero ¿cómo la iglesia lo va a estar esperando? Mi amado hermano y hermana, es ahí donde la iglesia debemos de pensar y meditar en la vida que la iglesia está viviendo. ¿Qué clase de vida o cómo la iglesia está viviendo esa espera? ¿Cómo la iglesia está esperando ese momento? Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora bien, dice que un atleta se esforzó por una carrera. Un atleta dice que trató la manera de ganar una carrera. Pero esto no es solamente de querer tratar la manera de ganar la carrera o de esforzarnos en nuestra carrera, sino que sobre todo eso debemos de estar seguros de estar inscritos en la carrera que llevamos, en la carrera que hemos emprendido. Porque dice que ese corredor se esforzó, luchó, pero no se inscribió. Quiere decir que luchó no legítimamente, luchó indebidamente, luchó como las 5 vírgenes insensatas. Y oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que como iglesia, como corredores de nuestra carrera cristiana, como corredores en el camino de salvación, debemos de estar seguros de estar inscritos en el libro de la vida y poder luchar legítimamente y poder luchar adecuadamente y poder luchar de acuerdo a la narración, a la figura. Mi hermano y hermana, aleluya, o a la narración simbólica que Dios hizo en el capítulo 25 de San Mateo, donde tenemos la lectura de la Biblia. Que nuestro nombre nadie lo borre del libro de la vida. Mi amado hermano y hermana, aleluya. Esto le pasó a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias de Asia Menor, a las cuales fue dirigida a cada iglesia un mensaje. Mi amado hermano y hermana, a Sardis le fue dicho: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Oiga eso. Qué tremendo, hermano y hermana. Sardis estaba viviendo la iglesia de una manera inadecuada. Era el tipo de las 5 vírgenes insensatas. Estaban fornicando espiritualmente. Y qué triste y lamentable. Es por eso que nosotros
Debemos de pensar y de meditar. En vano sería el esfuerzo. En vano sería todo lo que podamos hacer si la iglesia está fornicando espiritualmente, si la iglesia está teniendo otras relaciones fuera de Dios. Su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. Su nombre quizás fue borrado del libro de la vida y está luchando indebidamente. No importa que usted vaya a estar dormido, que la iglesia vaya a estar dormida y el arrebatamiento vaya a ser a la 1 o 2 de la mañana, o vaya a ser a las 3 de la tarde o 4 de la tarde de un día domingo cuando usted esté haciendo la siesta. No importa. Porque las 5 prudentes cabecearon, pestañaron, tuvieron un entresueño físico. Pero cuando llegó el esposo, sintieron y salieron al encuentro porque estaban preparadas. Mas las 5 insensatas no estaban preparadas, no estaban aptas para irse con el esposo. ¿Cómo lo está esperando la iglesia? Siendo la iglesia virgen, enhorabuena iglesia, sígase esforzando. No fornicando espiritualmente, enhorabuena iglesia. Sígase esforzando. Pero si el hombre y la mujer ha venido fornicando espiritualmente, ha venido teniendo relaciones fuera de Dios, llámesele desobediencia. Llámesele teniendo que ver con las cosas del mundo, con las desobediencias del mundo. Es ahí donde la iglesia, el hombre y la mujer, debe de recapacitar, pensar y salirse de la fornicación espiritual. Y entregarse de lleno a Jesús. Y vivir para Jesús. Caminar en Él. Vivir en Él, por Él y para Él. La iglesia, el hombre y la mujer, tiene el momento de recapacitar, pero que no vaya a ser demasiado tarde. Porque usted sabe que nadie sabe del día ni de la hora. Solo el Padre. Solo Jehová Dios de los ejércitos. Ni los ángeles. Ni aún Jesús. Porque a Él se le va a ser dada la orden. Cuando Él oiga la trompeta, entonces Él sabe que es el momento de arrebatar a su pueblo. Entonces la iglesia debe de recapacitar en este momento, en este instante. El hombre y la mujer debe de recapacitar. Porque si es hallado infiel, porque si es hallado siendo infiel, no va a poder recibir al esposo en las nubes. Todo mundo dice que le está esperando a él. Pero ¿de qué manera la iglesia le está esperando? Estamos hablando con la iglesia. ¿Cree usted que hay gente fornicando espiritualmente? Le debe de estar la iglesia esperando con fidelidad, de una manera, hermano y hermana, aleluya, preparada, de una manera precavida.
de una manera en la cual podamos llenar esos requisitos para ser arrebatados. Oiga, porque el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron con ellas aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito, se oyó una voz: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que a nosotros no nos falte, y a ustedes tampoco, mejor vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Bendito sea Dios. ¿Qué pasó con las insensatas? Se quedaron, porque después llegaron y empezaron a decir: Señor, ábrenos la puerta. Mas él respondiendo les dijo: no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, en que Jesús ha de venir. Velando, iglesia. Estando alertas, esperándolo como una iglesia virgen. Número 3. Tercera cualidad. La iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que viene a levantar Jesús? A su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que está dentro de mí? El Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ser arrebatados juntamente con el Espíritu Santo. Porque somos templo, somos casa del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia. La iglesia virgen es la iglesia llena del Espíritu de Dios. No la iglesia vacía por causa de la fornicación espiritual. No el hombre y la mujer que se ha quedado sin Espíritu Santo. Y por su teoría, por su ideología, por el hecho de ir y de venir a la casa de Dios, por tener como una costumbre, como una manía nada más. Y fornicando espiritualmente. Y no va a haber tiempo de preparación ni tiempo de arreglar nada para que la iglesia, para que el hombre y la mujer se vaya al encuentro con Jesús en el aire para vivir las bodas del Cordero. Es ahora. Es hoy. Es
es el preciso momento que estamos viviendo, iglesia. Es en este momento, mi amado hermano y hermana. ¿Sabe qué dice 1 Tesalonicenses 4:17? Dice la Biblia: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Usted sabe que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que no van a ver muerte van a ser transformados en una vida nueva, en una vida incorruptible, para que juntamente con los que resucitaron de los cementerios, de las tumbas, recibamos en el aire al Cordero de Dios y entrar a disfrutar a las bodas del Cordero. Pero la iglesia verdadera, el verdadero cristiano, hablemoslo así, el verdadero evangélico, es la iglesia virgen. Es la iglesia que lo está esperando con una preparación, no sobre ideologías humanas, ni debe de esperar. Aquí no es que Julano me dijo, aquí no es que Julano lo piensa así, aquí no es que Sutano lo soñó así, aquí no es que Julano lo profetizó así. Ya no hay más nada que decir sobre el arrebatamiento de la iglesia y cómo la iglesia debe de vivir para estar esperando al esposo. Ya no hay más nada quien tenga que decir nada. Todo aquel que diga otra cosa fuera de la palabra, iglesia, aleluya, oiga, esto podría ser, hermano y hermana, aleluya, un anticristo. Anticristo es todo aquello que se opone a Cristo. Esto podría ser como un engaño. Es por eso, iglesia, que tenemos la palabra. Esta palabra que fue inspirada por Dios. Esta palabra que muchos la tienen como sin sentido, la tienen como algo insignificante. Estamos hablando del mismo cristiano evangélico, como lo dice el mundo. Pero esa palabra la escribieron hombres. Sí, fueron hombres los escritores, pero no los autores. El autor de esta palabra se llama Dios. Y un autor no es lo mismo que un escritor. El escritor es el que escribe lo que se le dicta, lo que se le dice que tiene que escribir. Pero el autor, oiga, él es el de la ideología. Él es el del conocimiento. Y el autor de esta palabra se llama Jesús. Aquí no hay apóstol, no hay pastor, no hay evangelista, no hay misionero. Aquí no hay nadie ni nada, ni hombre o mujer que diga cómo la iglesia tiene que esperarlo. Solamente que esté basado en la palabra de Dios y como la Biblia lo está diciendo. Bendito sea Dios. Debe estar llena la iglesia del Espíritu Santo. Una iglesia pura, sin mancha. Como la novia cuando se casa.
Va con su vestidura blanca, sin ninguna mancha, sinónimo. Iglesia, debemos de entenderlo para la honra y la gloria del Señor. Una iglesia que no fornica es una iglesia que no vive en chismes. Es una iglesia que no vive en celos, en contiendas, en enemistades, en pleitos, en herejías, en cosas del demonio. Debe ser una iglesia apartada del mal. Una iglesia que busca la paz y que sigue la paz con todos y que busca y que sigue y que está tratando de seguir la santidad. Bendita sea la gloria de Dios. Oiga lo que dice Apocalipsis, el capítulo 19. Iglesia, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas de todos los santos. Habrá alabanza en las nubes. Habrá alabanza en los cielos. Y oiga, y el ángel le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, dichosos los que van a ser llamados, los que van a ser arrebatados, los que van a ser levantados para vivir en las bodas del Cordero, no para siempre, sino por 7 años. Oh iglesia, para luego seguir el proceso, pero ya siendo la iglesia salva. Que no le aflija a usted lo que el mundo está pensando. Que no le aflija a usted. Oiga, iglesia, los deseos de las naciones, los deseos de los gobiernos. Que a usted no le aflija Bill Gates ni nadie. Que no le aflija lo de la moneda única que quiere gobernar al mundo. Que no le aflija a usted lo que China está pensando, tumbar el dólar. Que no le afliga a usted que China, Japón, Rusia, Alemania, Inglaterra, que los países del mundo estén queriendo ser la potencia mundial y tener un solo gobierno mundial. Por eso prepárese, por eso viva preparada, iglesia. Vivamos preparados, porque antes de que todo eso acontezca, la iglesia va a ser arrebatada. ¡Vive Dios! ¿Qué me importan las ambiciones de Bill Gates? ¿Qué me importa que estén preparando? Usted no se afliga que estén preparando chip para estarlo controlando. Usted es de Cristo. Si el control mundial, el dominio mundial lo están teniendo sobre el ser humano. Pero yo soy de Cristo, usted es de Cristo.
Y aunque a usted le pongan un chip dentro de su cuerpo y que ya no tenga necesidad usted de usar un DPI, que con ese chip usted puede abrir un ascensor, lo más práctico, lo más fácil, que con ese chip usted puede entrar a un banco, que con ese chip tiene registrado dónde usted vive, cuál es su dirección, a qué se dedica. ¡Oh, gloria a Dios! No tiene que ver nada con salvación, iglesia. Usted y yo preparémonos. Sigámonos preparando. Sigamos estando preparados para que cuando suene la final trompeta, si Bill Gates no se arrepiente, si el presidente de Alemania no se arrepiente, si el rey o la reina de España no se arrepiente, que se quede quien se quiera quedar. Pero usted como iglesia, vivamos preparados para ser arrebatados, porque en un momento, un abrir y cerrar de ojos, sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que no van a ver muerte serán transformados para recibir a Jesús en las nubes. Esa es la iglesia. ¡Oh, gloria! Bienaventurados. ¡Gloria a Dios! A mí no me aflige que China quiera de tumbar el dólar norteamericano. A mí no me importa nada. A mí no me importan las ambiciones de los gobiernos que quieren ser el país de la potencia. China quiere ser la potencia mundial. Cuando todo ese laberinto se desate, Jesús viene por su iglesia. Vivamos la vida en Dios. Vivamos la vida en Él. Vivamos en las finanzas de Él. Vivamos en el comercio de Él. ¿De quién es? De Jesús. Vivamos la vida en Jesús, iglesia. Las 5 insensatas se quedaron. No sea usted el insensato. No sea usted parte de esas 5 vírgenes insensatas. Oh, gloria a Dios. 3 cualidades. La iglesia debe de estar virgen. La iglesia lo debe estar esperando como una verdadera iglesia prudente. La iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo. Que esta palabra sea un despertar para su vida. Y que el día de mañana no caigamos en el sueño profundo espiritual, donde no podamos ser parte de la verdadera iglesia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Adelante con Cristo, en el nombre de Cristo Jesús.